La Cancillería, y esta es la noticia de hoy, entre otras, por supuesto, mediante un comunicado dijo que el gobierno de Evo Morales, en la contramemoria que se presentó a la Corte Internacional de La Haya sobre la controversia de las aguas del Silala, admitió que una parte de dichas aguas fluye de manera natural hacia Chile. Una parte de las aguas. Este litigio en la Corte Internacional de Justicia se inició durante el gobierno de Evo Morales y en sus actuados procesales, la contramemoria, se admitió que una parte de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile. Después de haber defendido que esto no tenía cauce natural y que los chilenos habían desviado para beneficio en su país, esto suena hasta como traición a la patria. Es una locura. Es realmente una locura. Daniel Oropesa fue ex prefecto de Potosí. Daniel Oropesa muy metido en este tema del Silala. Daniel Oropesa, ¿es esto traición a la patria en una contramemoria en La Haya? ¿Podríamos perder por esto? ¿Cuál es la impresión que tiene? Buenos días. Buenos días, amigo John. Un cordial saludo para ustedes y a la respetable audiencia de Radio Fides. Es lamentable, triste, preocupante, frustrante el saber que ese tipo de defensas hemos tenido de un recurso hídrico tan importante como es el que tiene Potosí, el que tiene los lipes de Potosí en esta zona que se llama Silala. Lo lamentable es que el gobierno anterior no ha dado pie en bola, disculpe el vulgar comentario, pero no ha sabido ubicarse adecuadamente desde un principio en este tema. Ha sido absolutamente denigrante para Bolivia el amenazar un 23 de marzo de 2016 con un juicio a La Haya para dentro de los 2 siguientes años, y en menos de 3 meses el gobierno de Chile nos haga un juicio a nosotros, dueños de este recurso hídrico, en el propio Tribunal de La Haya. Ese tipo de desatinos, más la desconocida calidad técnica, jurídica, histórica de la defensa en la que han incurrido los anteriores gobernantes, nos llevan a estos desaciertos, es decir, que parte va y parte no va. Nosotros, los bolivianos, los potosinos, somos dueños originarios del 100% de estos recursos que brotan del centro de la tierra. Es una condición distinta a lo que es río, distinta a lo que es otra manifestación de la naturaleza. Esta agua ha sido artificialmente absorbida del centro de la tierra, artificialmente canalizada en esa zona, artificialmente transportada fuera del territorio nacional. Entonces, esos son los argumentos técnicos absolutamente valederos. En todo el territorio del mundo vamos a tener el mismo concepto. Y lo que tiene que hacerse en este caso, una verdadera defensa de nuestra parte, como ya la Cancillería nueva, a cargo de la señora Longarich, es insistir hasta conseguir que haya la presencia de una comisión internacional que acredite la propia Haya, una comisión técnica, y estudie en el terreno el diferendo final. Debíamos haber empezado por ahí, una comisión técnica que decida cuál es la naturaleza, el origen y la condición de estas aguas, y hubiéramos resuelto en 6 meses el resultado favorable para Bolivia desde ese punto de vista. Don Daniel Oropesa, ¿cuál es el impacto de saber hoy que en esa contramemoria se reconocería que una parte de estas aguas van naturalmente hacia Chile? ¿Cuál es el impacto? Por supuesto que el impacto es desastroso para el ánimo boliviano, pero no es verdad. Ese es el tema. El impacto de la noticia puede desanimarnos, pero no es verdad. En el fondo, la esencia de nuestra defensa es hacer prevalecer la totalidad de nuestra posesión de estos recursos hídricos. Entonces se debe corregir, ese es el término, se debe corregir el concepto. Evo Morales ha desatinado absolutamente todos los comentarios referidos al Silala, desde las estrambóticas
paradas de amenazar con un juicio hasta una endeble defensa. Pienso que porque si la han mantenido tan en secreto, quiere decir que no han estado muy seguros de su propia defensa los anteriores gobernantes. Esa también es una verdad. Don Daniel, pero a ver, estamos en pleno juicio en La Haya contra Chile. O sea, nuestra defensa, quien debe defendernos, ha admitido esto en pleno juicio. Es tan fácil como ir y arreglarlo o cambiarlo, porque es la defensa boliviana ya presentada. Es un argumento mal utilizado por nuestra defensa, pero no hace fe ante un tribunal que debe medir los acontecimientos, que debe catalogar adecuadamente los acontecimientos. A eso va la presencia de esta comisión que acredita la propia Haya. Una comisión de expertos internacionales neutrales que venga a la zona, estudie y ese informe absolutamente científico, neutral desde todo punto de vista, ilustre el conocimiento técnico que los señores de la Haya en este momento tienen más conocimiento jurídico que técnico. El informe técnico ilustrará y es una pericia sobre la que todo juez del mundo se basa cuando desconoce un tema X. De ese tema X se nutrirá en su conciencia estrictamente ecuánime el Alto Tribunal de la Haya y podremos despejar esa mala frase utilizada por propio Evo en la connotación de una contrademanda que fue en la que aparece ese concepto que lamentablemente nos baja la moral, pero no nos quita la verdad. Gracias, don Daniel Oropesa. Un abrazo hasta Potosí. Gracias por estos criterios. El lunes lo molestaré porque vamos a analizar a fondo este tema del Silala. Va a ser tema de la agenda. Uy, uy, uy. Y este tremendo autogol. O sea, nos pateamos solitos. Donde hago una denuncia específicamente respecto del tema Silala y marítimo, pero que tiene que ver con las minutas secretas. Ya. Las minutas secretas, no nos olvidemos que el año pasado nos dieron la sentencia en el tema marítimo, lamentablemente, una sentencia lamentable, que el año 2016 yo había sacado este libro donde indico que la demanda marítima es un fraude para los bolivianos. La demanda marítima simplemente es demagógica, fraudulenta, engañosa, anticonstitucional, es un sofisma. Y explico por qué razones digo esto, ¿no es cierto? Esto es una crítica muy fuerte a la demanda marítima. También hablo en un capítulo sobre los manantiales del Silala y digo la entrega en consulta del 50% de las aguas del Silala a Chile, y denunciamos traición a la patria. Ya el 2016. 2016. Bien, hemos lamentado una sentencia que ya era previsible, porque la demanda marítima no era previsible, no nos dijeron a nosotros de que lo mínimo que podía hacer la SIC, la Corte Internacional de Justicia, era decir a Bolivia y a Chile que nos sentemos a discutir, a negociar cómo podemos encontrar una solución a este tema marítimo. Eso es lo que hemos ido manejando, seamos reales. El gobierno ha ido manejando, Sí. Porque quienes conocemos a profundidad la historia... Y hasta los analistas, doña Ofelia, no seamos, digamos, ¿no es cierto? Hasta algunos analistas dijeron que ese era el camino, ¿no es cierto? Sí. No nos equivoquemos. Ajá. ¿No? Y después ya esto se fue pintando de otro color. Pero yo siempre estuve persiguiendo todos los pasos, Sí. y a la primera que Evo Morales anunció la demanda marítima, yo en un principio me puse feliz, porque dijo vamos a denunciar el incumplimiento del tratado de 1904. Ese tratado que es impuesto por Chile, que lo ha elaborado. Doña Beatriz Ofelia Michel Rico, hablando sobre el tema marítimo. Bueno, si doña Ofelia dice que hubieron algunas reuniones secretas entre el presidente boliviano y los presidentes Piñera y Michelle Bachelet sobre el tema marítimo antes de presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, nosotros tenemos elementos que en algunos planteamientos sí se plantea mal. Por ejemplo, en lo que significa el preacuerdo, el acuerdo inicial sobre la demanda sobre el caso Silala, ¿no es cierto?, un preacuerdo firmado el 28 de julio del 2009.
en el artículo 6, escuchen lo que dicen. Las partes establecen la conformidad con el artículo 2 que del volumen total del agua del Silala o Siloli que fluye a través de la frontera 100%, el 50% corresponde inicialmente al Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo es eso? Es una humillación. Sí. Es indignante que nuestras propias autoridades tengan que vender la patria de esa forma, porque esta es una venta. Ya el 2008 con Bon Claverén y Hugo Fernández hicieron un trato y le entregaron a Chile un documento donde le decía a Chile que tiene derecho al uso de las aguas. El 2009 nos sorprende la Cancillería con Choquehuanca, donde dice que Chile quiere pagar la mitad de las aguas, si se lleva el 100% de las aguas, y pretende reconocer solo la mitad. Significa que la otra mitad estamos de acuerdo con que sea propiedad de Chile, sin siquiera hacer ningún estudio. A mí me sorprendió cuando el 2016 Chile hace una demanda a Bolivia diciendo que tiene derecho a las aguas de los manantiales del Silala. Entonces yo dije, qué osadía la de Chile, qué sinvergüenzas que son, sinvergüenzas. Claro, ya están acostumbrados a que todo les sale bien pagando, sobornando, corrompiendo autoridades bolivianas. ¿No? Entonces están acostumbrados, lo han hecho siempre y de esa manera también hemos perdido el mar, ahí está, lo acabo de demostrar. Sí. Bien, entonces algo se trae entre manos porque se puede probar a todas luces que son manantiales de aguas profundas, desde las ignimbritas que tiene una profundidad de 90 metros de profundidad. Los manantiales del Silala son depósitos de agua estáticos como está en la revista. Estos son los manantiales. Fíjense la imagen. Son aguas que no corren a ningún lado, que son estáticas y que forman esos verdes, esas plantaciones. Claro, les hicieron canalización artificial después, cuando la gobernación de Potosí hace un contrato con la Bolivia Railway, ¿no es cierto? El 98, el 1908. Pero 2 años antes le había pedido a Chile que le dé la concesión de los manantiales del Silala. Antes del tratado, antes de definir las fronteras. Entonces, ¿qué hace Chile? Le otorga la Railway, como si fueran sus aguas, le otorga concesión de todo el Silala. Sí. Eso no dice Cancillería en la demanda, en la respuesta por el Silala. Rapidito, como tenemos poco tiempo. Entonces, estos bolsones de agua quieta han sido perforados como este vaso, seguramente primero acá y después acá y después acá. Entonces, han perforado nuestro acuífero. Estas aguas purísimas que cruzan la frontera hasta Chile son aguas clase A, son aguas filtradas que vienen desde el altiplano boliviano. No hay río, porque no llueve, más es la sequía que la humedad, eso se llama déficit hídrico. Mal podría haber escorrentías superficiales, escorrentía subterránea. No es parte de un sistema, no hay acuífero compartido, y así lo dice la Universidad Tomás Frías de Potosí, que ha hecho un estudio, Nicolás, que le ha tomado más de 12 años, el Instituto de Investigación de Hidro y Geología de Potosí le han presentado al gobierno estos estudios donde ratifican que son aguas purísimas de manantial. Entonces, ¿qué cree usted? Que Bolivia no debería responderle a Chile, o debería responder diciendo, este es un tema entre privado y Estado, no es entre dos Estados, primero. Pero como no ha ocurrido eso, vamos a presentar la contramemoria. Yo he gritado y he protestado en la prensa y le he dicho, es traición a la patria si no contrademanda. Finalmente contrademandan, pero una contrademanda fraudulenta también, porque imagínense, Nicolás, ¿sabe qué pide en el petitorio este gobierno? Pide que los canales artificiales sean de propiedad boliviana. Hágame el favor. En el segundo punto pide que esos canales artificiales los tengamos que deshacerlos o conservarlos. Y en el tercer punto pide, y esto lo ha leído Arce Catacora, y en el tercer punto pide que cualquier trato y uso de agua sea entre dos países. Eso es un engaño, una traición, un vil engaño al país, al pueblo.
Cuando había un contrato entre un Estado y una empresa privada. Sí, pero además, ya metida la primera pata, ¿no es cierto?, viene lo demás. Entonces, este preacuerdo, donde le entrega y nos engañan. Sí. ¿Y qué pasa en ese preacuerdo? Tómeme la cámara, nos acabamos de enterar. En aquella reunión del preacuerdo, Potosí jamás aceptó ese preacuerdo con Chile, porque exigíamos de que se pagara que se cobrara la deuda por el uso ilegal de las aguas. Ahora nos enteramos, además, cómo son de pícaros, de que el 2009 en ese preacuerdo no nos dijeron que ya Evo Morales estaba recibiendo $17,000 día. ¡Wow! $17,000, y ahí dice, en la revistita... Pero eso puede ser una calumnia. Pues dice 50% de esas aguas, es decir, $17,000 día, equivalente a $6,2 millones año, que resultarían únicamente $620 millones por otro siglo más hasta el 3009. Y que después ha sido rebajado estos 17,000 a $10,000. Y además, Evo Morales, yo tengo la revista, hace propaganda de este preacuerdo. Como Cancillería, he ido a una reunión plurinacional el 2010 y ahí nos han dado una revista, apoye ese preacuerdo, apoye. Y después de unos años, Evo Morales dice, ese preacuerdo que hemos firmado con Chile, admite haber firmado ese preacuerdo, firmado con Chile, va a ser la base de nuestro litigio con el Silala. Y después dice al año siguiente dice, a nosotros no nos interesa ni ganadores ni perdedores en el tema del Silala. Eso lo dice en el Beni cuando estaba el 6 de agosto en su discurso presidencial. Y lo tengo grabado. O sea, sinvergüenza. Usted me está diciendo... ¡Sinvergüenza! A ver, uno se le escucha a usted, doña Ofelia, está pensando en ese discurso del 2016 durante el aniversario... o durante el 23 de marzo del 2016, ¿17? 17, cuando dijo, no le interesa que gane o que perdamos. Así lo dice de claro. No, cuando el presidente anuncia un juicio a Chile por el 2010. ¿No? El 2016. El 2016. Sí, el aniversario del tema marito. Estoy pensando que ese anuncio no fue gratuito, no fue casual. No fue casual. Y yo pregunto, don Evo Morales y su gobierno, ¿por qué esperaron 12 años a denunciar el Lauca, los otros ríos desviados, las grandes perforaciones en frontera que Chile hace y succiona agua de nuestros acuíferos? Y el vicecanciller Alurralde, en una entrevista que también la tengo, dice, aquí están perforando. Seguro que están sacando agua, estamos seguros. ¿Y por qué nos reclaman? Se callan la boca. O sea, al interior de Bolivia, son grandes reclamadores ante la prensa y todo, pero en los hechos están admitiendo que Chile nos succiona el agua. Por eso nuestra Laguna Colorada, Verde, Laguna Blanca y otras lagunas y otros recursos hídricos han disminuido más de la mitad, Nicolás. Porque Chile está sacando agua, habiendo hecho perforaciones horizontales en la frontera. Hemos reclamado, igual se callan. Y en 12 años de gobierno, los proyectos que se hicieron con el Silala para utilizar las aguas del Silala, los han abandonado. Proyectos ya financiados los han abandonado. ¿Por qué? Para ayudar a Chile. Porque Chile en la demanda dice 100 años uso y de acuerdo al derecho consuetudinario, entonces voy a usar las aguas porque sigo usando, entonces tengo derecho. Entonces todo lo que está ocurriendo es el gobierno que está vendido a los intereses chilenos, y lo digo aquí, lo puedo ratificar y estoy dispuesta a cualquier debate con el gobierno en cualquier escenario que sea público. Buenos días.